Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro y habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando haremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Levítico 17, vida en la sangre. Las palabras que más se usan en el libro de Levítico son estas 7 palabras: Señor, santo, pecado, inmundo, sacerdote, ofrenda y sangre. Estas 7 palabras son literalmente el mensaje del Evangelio. Se usan cientos de veces en conjunto y cuentan una historia. El Señor quería a su pueblo en el cielo, pero debían ser santos. Eso era imposible porque el pecado los hacía inmundos. Necesitaban a un sumo sacerdote que pudiera ofrecer un sacrificio como sustituto. Esa sangre sería el precio del perdón, santidad en el cielo. El Evangelio está condensado en Levítico por medio de estas palabras repetidas. Y aquí en Levítico 17, esta última palabra, sangre, es nuestro enfoque. Cuando Peter Marshall, capellán del Senado de Estados Unidos en la década de los 40, llegó a Washington, D.C. para pastorear la iglesia presbiteriana de New York Avenue, una anciana lo saludó diciendo: «De verdad espero que usted no hable tanto de la sangre como lo hacía nuestro pastor anterior». El nuevo pastor dijo: «Le prometo que no hablaré demasiado de la sangre porque es imposible hablar demasiado de la sangre». Peter Marshall lo dijo perfectamente. Es imposible hablar demasiado de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Levítico y toda la Biblia están empapados de sangre. El cristianismo es en efecto sangriento. Y la lección más importante que aprendemos en Levítico 17 es que hay una vida en la sangre. Cuando empezamos a leer Levítico 17, estas palabras saltan de la página en el versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Versículo 14. Porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Se nos repite varias veces que hay vida en la sangre. Buscar vida de otra forma que no sea la sangre es hallar muerte. Nos sentimos libres cuando nos sentimos perdonados. Y no hay perdón sin derramamiento de sangre. Para los judíos la sangre era sagrada, porque en la sangre había vida. El versículo 14 continúa diciendo esto: «Por tanto, dije a los israelitas, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Quien la coma será exterminado». La sangre era, y todavía es, sagrada para el judío ortodoxo. Hasta el día de hoy tienen cuidado de no comer ninguna carne que no haya sido totalmente drenada de sangre. Y luego, un día un rabino desconocido llegó y lo resolvió todo. Un Dios hombre nacido en Nazaret dijo: «Si no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes». Está en Juan 6:53. Y es en ese punto cuando la Biblia dice que muchos se fueron y ya no siguieron a Jesús. Jesús no estaba contradiciendo Levítico 17. Él estaba cumpliendo Levítico 17. Hebreos capítulo 9 nos regresa a Levítico una y otra vez. Y luego nos muestra que Cristo es el cumplimiento de todo lo que lees en Levítico. Escucha Hebreos 9, desde el versículo 13. «Y si bajo el antiguo sistema la sangre de toro y de cabríos y de las cenizas de la vaca joven podían limpiar el cuerpo del hombre del pecado, piensa cuánto más seguramente la sangre de Cristo transformará nuestras vidas y corazones. Su sacrificio nos libera de la angustia de tener que obedecer las antiguas reglas y hace que queramos servir al Dios vivo. Con la ayuda del Espíritu Santo, Cristo se entregó voluntariamente a Dios para morir por nuestros pecados. Siendo perfecto, sin una sola mancha de pecado, Cristo vino con este nuevo pacto para que todos los que son invitados puedan venir y recibir para siempre todas las maravillas que Dios les ha prometido. Porque Cristo murió para rescatarlos de la pena de los pecados que habían cometido
cuando aún estaban bajo el antiguo sistema. El único precio por el pecado que Dios acepta es el pago de sangre. Como la sangre es la vida de la criatura, el sacrificio de sangre significa que una vida es dada por otra. Eso la hacía sagrada. Es por eso que hay vida en la sangre. No es vida en tu sangre, sino vida en la sangre del sacrificio. Porque la vida de la carne está en la sangre. Jesús derramó su sangre para que nosotros tuviéramos vida. El gran escritor devocional Oswald Chambers lo dijo de esta manera: pisoteamos la sangre del Hijo de Dios y pensamos que somos perdonados porque nos arrepentimos de nuestros pecados. La única explicación del perdón de Dios y de la profundidad insondable de su olvido es la muerte de Jesucristo. Nuestro arrepentimiento es simplemente el resultado de nuestra realización personal de la expiación que Él ha hecho por nosotros. No importa quiénes seamos ni qué seamos, hay una restauración absoluta ante Dios por la muerte de Jesucristo y por ningún otro medio. No porque Jesucristo ruegue, sino porque Jesucristo murió. No se gana, sino que se acepta. Toda súplica que deliberadamente se niega a reconocer la cruz es inútil. Esto es como golpear una puerta diferente a la que Jesús abrió. Nuestro Señor no pretende que estemos bien cuando estamos equivocados. La expiación es el medio por el cual Dios, mediante la muerte de Jesús, hace santo a un hombre impío. Hay vida en la sangre de Jesús. ¿Qué puede lavar mis pecados? Nada sino la sangre de Jesús. El énfasis está en nada sino la sangre. Zainab Mughal, de 3 años, que vive en Florida, requiere transfusiones de sangre frecuentemente para su tratamiento contra el cáncer. Existen más de 300 tipos de sangre diferentes, y al 90% de la población se le encuentra compatibilidad con cierta facilidad. El desafío para los médicos que tratan a Zainab es que su tipo de sangre es muy raro y solo aparece dentro de comunidades indias o comunidades pakistaníes. Hasta ahora, solo se han localizado 5 donantes en todo el mundo. El profesor David Irwin, del Servicio de Sangre de la Cruz Roja Australiana, encontró la compatibilidad para Zainab. Este proceso ha sido ayudado por un sistema efectivo que se ha establecido para el rastreo internacional de sangre. La sangre recolectada del donante australiano fue enviada a Florida para usarse en la operación de trasplante de células madre de Zainab. Zainab necesita más sangre para tratamientos adicionales, así que la búsqueda de donantes no se detendrá. Piensa en la lucha en la que está este niño. Sin la sangre adecuada, perderá la batalla. Hay una batalla en cada ser humano, más crítica que la de Zainab. Se llama pecado. Todos tienen esta enfermedad y solo una persona tiene la sangre para detenerla y destruir esta enfermedad, porque hay vida en su sangre. El donante de sangre es Cristo. Ocurrió hace más de 2000 años en esa cruz. Y la pregunta es, ¿ya conociste a tu donante? Tiene que suceder, debe suceder para ganar esta batalla, porque hay vida en su sangre. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del mejor libro, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.